Hola, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Hoy día tengo un pasaje para quedar pensando, ¿ah? Está en Efesios 6:12 y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eh, si bien es cierto, es verdad que Satanás no nos puede tocar a menos que Dios lo autorice, y él no puede meterse con nosotros, los hijos del Señor. Con los que no son hijos del Señor, los que no lo han recibido como Señor de su vida a Jesús, obviamente que puede. Pero esto que dice aquí es interesante, porque dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, el problema, no tenemos lucha contra otras personas, porque las otras personas están del lado del maligno. Entonces, la lucha es con el maligno en sí, ¿ya? No con las personas, porque uno quiere que la persona se arrepienta, crea en el Señor y se vuelva a Él, ¿te fijas? Pero como están dominados por el malo, ¿ya? Por el diablo, dicho propiamente tal, entonces las personas no quieren aceptar recibir lo que uno quiere, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? La verdad es que la gente, no, yo no creo en el diablo, no creo que haya alguien que mueve las cosas malas. Entonces, es raro. ¿Por qué? Porque si Dios creó todas las cosas y dice que Él hizo a un ángel que era bellísimo, hermoso, y ese ángel en su corazón dice que cayó como un rayo cuando hizo el mal, cuando en su corazón anidó el mal, ¿ya? Y Dios es paciente, Él no está impaciente por castigar no, Él es paciente y Él le va a dar chipe libre al diablo para que haga sus cosas, digamos, hasta donde le permita el Señor. O sea, no hay nada. O sea, por eso los satánicos son tan absurdos. O sea, creer en alguien que va a perder, creer en alguien que está condenado, creer en alguien que no tiene vuelta ni que darle, no tiene vuelta. O sea, no tiene nada. Entonces, la verdad es que si la lucha no es contra sangre y carne, no es contra otra persona o otro ser humano como nosotros, sino que dice principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la lucha se está dando en las regiones celestes, ¿ya? Y el Señor siempre mantiene la tensión hasta donde nosotros podamos soportar la prueba y hasta donde el diablo no nos pueda tocar o nos puede afectar en lo que el Señor lo permita. Pero a las demás personas el diablo puede hacer muchas otras cosas con ellos, ¿ya? Y la verdad es que los tiene atados y están esclavizados por el pecado. No pueden salir. El Señor, cuando conocemos al Señor, el Señor nos va cambiando, va modificándonos y nos va haciendo perfectos a la estatura de la medida de Cristo Jesús, ¿ya? Pero a las otras personas no los modifica. Pero a nosotros sí nos va modificando. ¿Para qué? Para que podamos servir al Señor, para que podamos hacer las cosas que Él quiere, para que podamos predicar su palabra, para que podamos hablar, escribir, comunicarnos con otras personas, entregar nuestro testamento, entregar tratados, todas las cosas que nosotros queremos hacer, ¿ya? Ahora, hay que entender que hay una lucha y es real, aunque tú no lo creas. Eso, el otro día lo dije tan simple, ¿ya? Pero aunque tú no lo creas, la lucha existe. Y porque tú no creas que hay una lucha, porque tú no creas en Dios o porque no creas en el diablo,
no significa que no creas en Dios. Es más, si tú me dices, es que yo no creo en Dios, perfecto, genial. ¿Sabes qué? Que tú no creas, a mí no me afecta. Pero un día vas a tener que estar frente al trono de Dios en un juicio. Y en ese juicio se te va a medir por la ley la ley de Dios. Y la ley de Dios se resume en 10 mandamientos. ¿Ya? Jesús lo resumió en 2 mandamientos, pero estaba escrito en 10 mandamientos. ¿Ya? No matar, no robar, no, etcétera. ¿Ya? Y si has cometido uno de los 10 mandamientos, eres culpable de todos. Solo si has cometido uno, por pequeñito que sea. Tú dices, no, este es un pecado chiquitito. No, no hay chiquitito ni grande. Son todos iguales para Dios. El Señor es santo y justo. Entonces no puede dejar pasar un pecado, por pequeño que tú lo consideres. No lo puede dejar pasar. No se puede. O sea, Él es justo y no puede. Si tú pecaste y no te arrepentiste y creíste en el Señor Jesús, esas 2 cosas hay que hacer. Entonces, no puede Dios perdonarte. ¿Por qué? Porque si no creíste en Jesús, no creíste en el que trajo vida al mundo, en el que nos restauró la situación con Dios. Antes estábamos alejados de Dios, no podíamos tener contacto con Él. Pero cuando Cristo muere, Dios estima que ese sacrificio fue aceptable para Él. Cuando Dios derrama su ira sobre su Hijo, Dios encuentra que fue aceptable. Y ese sacrificio que Él hizo es suficiente para que yo pueda entrar al cielo, para que yo pueda tener acceso al Padre nuevamente. Ese sacrificio fue necesario y suficiente para hacer esas 2 cosas. Entonces, si ese sacrificio tú dices, no, es que yo no creo en Jesús, pero me arrepiento, no sirve. Porque si no crees en Jesús, ¿en quién vas a creer? Es el único que puede darnos la restauración con Dios. Es Jesús. Está ahí en Jesús, solo en Jesús. No hay otro. Hay quienes dicen que hay otros mediadores, pero no hay. Así que, amigos, yo los insto en este momento, por favor, vuélvanse al Señor. Por favor, arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse de lo malo que han hecho y vuélvanse a Jesús. En Jesús tenemos salvación. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Y en esa resurrección tenemos todos vida, estamos todos vivos ahí. Así que, amigos, los dejo hasta mañana si Dios quiere, y les dejo este pasaje, está en Efesios 6:12, ¿ya? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que la lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Todos los malulos están en la lucha que tenemos, pero el Señor puede mucho más. Así que, ¿quedó claro? Hasta mañana si Dios quiere, nos vemos, bye bye.